Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor López. Y bien, pues, ¿qué les traigo esta vez, mis queridos hackers? Esta vez vamos a explicar un poquito lo que viene siendo qué es Metasploit. Es una herramienta para probar y desarrollar exploits. Y bien, yo soy miembro de la IAPP, la ISACA, la ACFE, el Anti-Phishing Working Group, la ISA y el OWASP. Bien, antes que nada, pues no me hago responsable del mal uso que puedan dar a la información expuesta. Bien, esto es Metasploit. Les recomiendo estos dos libros que hablan un poquito más del framework. Y por poner un ejemplo más básico, sería como una recopilación de exploits, todo en uno, en el lenguaje Ruby, en donde podemos como configurar y lanzar todos los exploits según las opciones de configuración que le demos. Todo esto funciona en línea de comandos, es muy parecido en EMAP, cambia mucho la sintaxis, pero ¿para qué sirve esto básicamente? Lo iremos explicando a lo largo de la charla, pero nos sirve para entrar o hacer pentesting a un sistema remoto y una vez que estamos dentro de él, poder tener varias opciones para manipular remotamente este equipo. Es como si fuera un backdoor un poco más customizado. Bien, tenemos esta herramienta también que es parte de la suite de Metasploit que se llama MSF Venom o sirve como quien dice para inyectar veneno o para inyectar el payload. Payload es básicamente lo que nosotros vamos a conseguir una vez que esta porción de código o este exploit se ejecute. Como podemos ver en la pantalla, pues podemos definir entre la lista varios tipos de payloads, así como definir la plataforma. Con plataforma me refiero a si es para 32 bits o 64 bits. Ustedes tendrán que configurar su Metasploit para que el Meterpreter funcione ya sea para una plataforma u otra. No pueden hacer un payload que funcione en momento en 32 y 64 bits. O lo tienes que configurar para 64 bits o para 32 bits. Son dos procesos diferentes. Y bueno, en la parte de los payloads podemos recibir conexiones bind, que es cuando nosotros nos conectamos a la víctima, conexiones reverse shell, que es cuando en vez no necesitamos abrir ninguna regla del firewall, simplemente ellos se conectan hacia nosotros, o podemos incluso hacer algunas para Android, OS X o sistemas Linux. Bien, para explicar también algunos conceptos quizá un poquito más avanzados, voy a explicar lo que viene siendo un shellcode. Shellcode sería un conjunto de órdenes programadas, generalmente en lenguaje ensamblador, trasladadas a opcodes o operaciones de código que van como con valor hexadecimal. Estas suelen ser inyectadas en la pila o el stack de ejecución de un programa para conseguir que la máquina ejecute la operación en lugar de seguir con el procedimiento ordinario del programa. Es básicamente como si pusiéramos un salto en la pila de ejecución del stack, entonces tiene que ejecutar eso antes que las demás órdenes y es ahí donde se corre nuestra shell. El término shellcode deriva de su propósito, que en este caso es generar una shell. Un subproyecto de Metasploit Framework consiste en desarrollar exploits y obviamente programarlos. Muchas de las personas actualmente están desarrollando los exploits en C, en Perl, en Ruby, en Python, en lenguajes de scripting, pero existe una forma de poderlos volcar a módulos de Metasploit. Entonces ya tienen como una cierta nomenclatura en la cual nada más nosotros lo llenaremos y es muy fácil trasladar nuestro exploit de otro lenguaje como, no sé, C, Python, Ruby y todos los anteriores a un modulito de Metasploit que lo puedo correr y embeber rápidamente. Metasploit se ejecuta en Unix, pero como ustedes lo verán a continuación en nuestra demostración, lo podemos correr tanto en una Raspberry Pi, que es un dispositivo como este, de bajo costo, que soporta ARM, o asimismo también lo podemos correr en una máquina virtual de Oracle VirtualBox utilizando Kali Linux. Básicamente podemos elegir entre diferentes exploits. Se recomienda mucho hacer el proceso de OS Fingerprinting o el proceso de reconocimiento y algunas veces poderse ayudar de herramientas adicionales como Nexpo, Nessus o las alternativas abiertas como lo es OpenBAS. Una vez que con estas herramientas hemos hecho el análisis de vulnerabilidades, nos arrojará más determinadamente qué exploits podemos agarrar, utilizar y correr con Metasploit para conseguir una shell remota.
Bien, también no quiero pasar sin explicar antes algunos aspectos avanzados que ustedes pueden tener en cuenta, que es el crear un malware, por así decirlo, o un backdoor FUD, o lo que se le conoce como fully undetectable, o que no es detectable. Esto sirve para hacer bypass de los antivirus. En realidad, ¿de qué pueden hacer bypass? Pues de cualquier antivirus. Y pues hay algunas formas de, entre más lo iteramos y más lo vamos encriptando, vamos aumentando la capacidad de que no sea detectado ni por el Smart Screen, el Windows Defender o incluso cualquier solución de antivirus que ustedes le pongan. Entre más encriptado esté nuestro payload y nuestro backdoor, va a ser más difícil que lo desensamble el antivirus para poderlo analizar. Una herramienta podría ser The Fat Rat. Esta la pueden bajar de GitHub. A tener en cuenta, algo importante es que, bueno, el BlueKeep fue una vulnerabilidad. Ahí pongo el número de CVE, al cual ustedes pueden accesar para obtener más información de la vulnerabilidad. Y esto estaba hecho para RDP o Remote Desktop. Entonces, muchas computadoras en ese momento, aproximadamente más de 1 millón de computadoras estaban conectadas al Remote Desktop, y eso quiere decir que cualquier atacante podría mapearlas por internet a este puerto y correr esta vulnerabilidad como un módulo de Metasploit para poderla vulnerar. Bien, para los que quieran ver un poquito más cómo sería un shellcode o qué es, a qué me refiero con esto de shellcode, aquí pueden ver cómo la herramienta MSF Venom, que corre dentro de la suite de Metasploit, le estamos pidiendo que haga una shell reversa de Windows en el localhost 192.168.1.1, el puerto 1234, y que itere con el algoritmo Chicataganay algunas veces. De esta manera nos genera en donde dice un Signet Sharp Buffer, básicamente todo lo que ustedes ven desde aquí. Lo voy a señalar con el mouse. Toda esta parte sería lo que nosotros estamos como inyectando, que lo traduce la computadora en lenguaje ensamblador y nos arroja como tal una shell. Una shell donde podemos introducir comandos del sistema operativo MC2 generalmente y tener una interacción con el sistema operativo para atacarlo y hacer post-explotación. Bien, una herramienta a utilizar junto con Metasploit para la parte de pruebas de penetración es tener configurado tu laboratorio de pentesting con esta herramienta que se llama Metaexploitable o Metaexplotable, que básicamente nos corre servicios como Apache, Tomcat y algunos similares ya vulnerables. Incluso los servidores de Samba también nos corre un servicio de Samba, de archivos compartidos, en donde nosotros lo podemos vulnerar de manera remota. Y ya tiene como unos aproximadamente 10, 15 puntos de entrada que nos van a servir para intentar nuestras vulnerabilidades sin dañar a terceros. Otro punto que pueden hacer para cuestiones más avanzadas es tener lo que viene siendo el Linux Exploit Suggester. Es un exploit en batch que básicamente va a recopilar la información de su sistema operativo Linux y la va a mapear junto con algunos vulnerabilidades o exploits que podrían llegar a ser compatibles dentro de Metasploits para lanzarlos de manera automática y conseguir una shell. Aquí, por ejemplo, en pantalla podemos ver cómo les sugiere que pueden ser vulnerables a DirectCow, un bug que fue muy común en su tiempo. También podemos incluso atacar servidores de base de datos, como lo podría hacer MySQL, y tenemos algunos auxiliares dentro de Metasploit para la búsqueda de los servidores. Una vez que ya tenemos todo configuradito, que ya tenemos un exploit, que ya le pusimos el puerto donde queremos que ataque, que ya le pusimos la dirección IP que también queremos utilizar en este caso, deberemos de correr el comando exploit, lanzarlo. De hecho, lo pueden correr con exploit -j para que se lance como una tarea en el background. Y cada que se abre ese binario, les va a regresar una shell en la ventana de administración de Metasploit. Tienen que correrlo como un multi-handler, entonces tienen que ponerle use, diagonal exploit, diagonal multi, diagonal handler, y de esta manera podrán configurarlo. Bien, el proceso básicamente, ¿para qué nos sirve de una manera más sencilla? Metasploit podría ser para crear un backdoor. Un backdoor es una puerta trasera, es aquella como herramienta que sirve para la administración remota, que consume muy poquitos recursos y que le pueden dar mediante interfaz de comandos. Algunas veces se puede inyectar mediante servidor de BNC
para controlar remotamente el escritorio remoto, pero generalmente las personas y los hackers acostumbran a hacerlo de manera de línea de comandos, en donde pues no tenemos que gastar tantos recursos y aún así podemos controlar muchos servidores a distancia. Bien, esas son organizaciones que les recomiendo para que sigan más información y más cursos de ciberseguridad. Les dejo mi correo en pantalla y procederé rápidamente a la demo. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer directamente aquí en el chat y me estará llegando. Bien, voy a hacer dos cosas muy básicas. Lo voy a correr en Kali Linux. El Metasploit. Y lo voy a correr asimismo una Raspberry Pi para comparar quizá el tiempo que tarda en ejecución, como primera demostración. Y en segundo aspecto mostraré dos herramientas que nos pueden servir de la mano de Metasploit para generar nuestros Meterpreters o nuestros payloads. Asimismo, cómo configurar nuestro listener o correrlo de manera automática para recibir nuestra shell de nuestra víctima. Estamos viendo, está aproximadamente corriendo. Ya acabó primeramente nuestra máquina virtual. Ya la tenemos por acá. Nos despliega este banner que indica que ya estamos en Metasploit. Dice que tengo la versión 5.091 y 2023 exploits disponibles, 1101 auxiliares, que son como herramientas que nos sirven para encontrar quizás servidores, escáneres, fusers, etc. 343 herramientas de post-explotación, 566 payloads, 45 encoders, 10 knobs y 7 herramientas para evasión. Una vez que ya tenemos esto configurado, bastaremos con ver cómo está nuestro servicio de base de datos. Aquí dice que no tengo conectada a la base de datos de Metasploit. Esto, vamos a hacer los ejemplos, uno conectado a la base de datos y uno sin conectarlo. Lo único que baja es que quizá las búsquedas son un poquito más lentas cuando ponemos la palabra search, por ejemplo, y buscamos servidores Apache. Esto nos va a dar aquí algunos exploits. Obviamente nos los ordena por fecha, lo cual nos permite ver quizá cuáles son los más disponibles. Uno de los segundos aspectos a mencionar es que nos muestra el rango. Los que tienen rango normal quizá no son muy comunes o no tenemos tanta posibilidad de explotación o éxito, pero aquellos que están marcados como excelente, como son aquí el caso de algunos de ellos, y quizá hay algunos novedosos como este, el 2020, 2019, esos quizás son exploits que podríamos utilizar para acceder a esa infraestructura. ¿Y cómo la buscaríamos también de manera auxiliar? Podríamos utilizar Shodan o alguna otra herramienta que haga metabúsquedas sobre los segmentos de IP en Internet. Buscando acá, en esta otra, esta la TIT la tenemos conectada directamente a nuestra base de datos y configurada con Postgres, lo cual quizá hace que las búsquedas sean más rápidas, casi instantáneas, siendo que esto es una infraestructura de ARM, es una computadora muy pequeñita, una Raspberry, y esto pues está en nuestra VirtualBox o nuestra máquina virtual. Quizás se tardó un poquito más la VirtualBox que incluso la Raspberry Pi. ¿Qué otras cosas podríamos llegar a hacer o tener en cuenta? Bien, en la parte de scripts quise poner uno nuevo que se llama Rapid Payload. Esto les sirve para ustedes generar un acceso, como cuando alguien me dice, oye, ¿cómo genero rápido un Meterpreter? Lo mando a la víctima y simplemente recibo la shell que necesito para poderlo administrar remotamente. Esta podría ser una excelente opción para ustedes. Generalmente van a correr la opción de Windows, que es la opción número 1, y automáticamente les va a aparecer todas estas opciones, que son los payloads. Los payloads es lo que ustedes van a recibir. Hay conexiones de Meterpreter que vienen siendo por HTTP, por HTTPS, incluso para quizá estantear un poquito a la víctima y utilizar un canal seguro para administrarlo. Lo que viene siendo BindTCP,
la conexión Encrypted Shelter, la posibilidad de poder firmar también como estas aplicaciones de manera ilegítima y usar un crypter que se llama Hyperion, que este crypter pues es muy bueno y nos sirve para lo que viene siendo evasión de antivirus. Esto lo podríamos llegar a utilizar y así estamos todavía incrementando nuestras posibilidades de no ser detectados por el antivirus. Ya por último, y para hacer esto quizá un poquito más extensivo, les daré algunos otros packers y otras recomendaciones. Aquí está uno que se llama UPX, es también un packer utilizado para evitar la detección. Uno que se llama FSG 2.0, pCompact, mpress, exebinder. Básicamente lo que nos puede servir es que podemos meter un exe, un ejecutable, algo malicioso, pero dentro de un JPG, de un PNG o de alguna extensión que no parezca tan maliciosa para que la víctima le dé clic y obviamente no se dé cuenta que está haciendo clic sobre un virus o un troyano. Exejoiner. Aquí tenemos donde pueden bajar el Hyperion. Les quise dejar esto en pantalla. Le dan clic aquí y aquí ya pueden descargar el packer. Este packer es muy actualizado. En el 2020 lo actualizaron. Y bueno, básicamente eso sería todo por la explicación de Metasploit. Una vez que ustedes ya tienen esto de aquí, ustedes tienen acceso a muchos exploits. Es básicamente de lo que consiste eso. Si no, ustedes tendrían que bajar cada uno de estos que ven en pantalla por separado. Y no, aquí ya tienen acceso aproximadamente a 2000 exploits de una forma unificada para buscarlos, configurarlos y lanzarlos. Muchas gracias.